La venida del anticristo, parte 1, por Milton Alonso Granados, Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos. Oficinas centrales en Carolina del Norte, Estados Unidos. Hoy vamos a ver uno de los temas más fascinantes y controvertidos tocante a los últimos tiempos, y esto tiene que ver con la identidad del anticristo. El primer interrogante que surge aquí es, ¿hay un anticristo o hay muchos anticristos? La segunda pregunta con que nos encontramos, ¿es el anticristo una persona, un gobierno o una institución o sistema? Un hecho muy importante es que tanto Pablo como también Juan hacen mención de él. Pablo habla del hombre de pecado o hijo de perdición, y en el libro de Apocalipsis Juan nos habla de la bestia que es conocida por el número 666. Ahora bien, estamos tratando aquí con tres diferentes asuntos: el hombre de pecado o hijo de perdición, el anticristo y la bestia. ¿O acaso están estos tres interrelacionados en una misma identidad? Estas son algunas de las interrogantes que veremos, además de la pregunta del $1.000.000, y esa es, ¿qué o quién es el anticristo? ¿Acaso podemos saber su nombre? Además, ¿existe alguna forma de reconocer al gobierno, el sistema o a la persona del anticristo? Sin duda que existe un gran sentimiento de fascinación y un alto grado de inquietud sobre la verdadera identidad del anticristo y el tiempo de su venida. Existe una característica común mundial de especulación acerca de este tema, pero aún más en el mundo del ocultismo. En el año 1968 se produjo una película muy exitosa vinculada al concepto del anticristo llamada El bebé de Rosemary, que estaba fuertemente vinculada al concepto de la venida del anticristo. Después de esto, la popular profetisa o vidente del siglo XX de nombre Jean Dixon profetizó hace varios años que el anticristo ya había nacido y que actualmente existe y habita entre nosotros, esperando solo el momento apropiado para manifestarse al mundo entero. Así que estas son solo algunas de las cosas que nos encontramos cuando nos adentramos en este tema del anticristo. Ante este panorama sería correcto preguntarnos, ¿qué enseña el Nuevo Testamento acerca del anticristo? Uno de los primeros lugares en donde debemos dirigir nuestra mirada es a las palabras dichas por Juan. 1 Juan capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo primero que debemos notar es que en las palabras de Juan queda muy claro que ya es el último tiempo, o sea, que aquel era el marco de tiempo para el cumplimiento. Y esto lo reafirma al decir, vosotros oísteis que el anticristo viene, y conocemos que es el último tiempo. Además, Juan refuerza esta verdad diciendo que inclusive en aquel preciso momento ya había anticristos presentes. Por esto dice, conocemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Obviamente, en este contexto Juan está describiendo anticristos en plural, queriendo decir con esto más de uno o muchos, que para aquel momento ya se habían manifestado. Juan está describiendo aquí a aquellos que habían cometido apostasía, aquellos que una vez profesaron la fe en Cristo, pero luego de trabajar y formar parte de la comunidad cristiana, no solamente se alejaron, sino que combatieron a aquella que una vez fuera su confesión. De manera que aquí Juan está vinculando al anticristo de manera directa con la aparición de la apostasía. En el capítulo 4 de su primer carta, Juan nos da más información sobre esto cuando dice, 1 Juan 4.1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Interesantemente, Juan no solo nos habla aquí de la venida del anticristo, sino que también nos habla de muchos anticristos. Juan también hace mención acerca del espíritu del anticristo que viene, pero que a la vez ya está en el mundo. Así que una cosa está clara en la descripción que hace Juan del anticristo, y es que en su argumento Juan está hablando de algo que representa un peligro claro y presente para la iglesia del primer siglo.
Ahora tomemos un par de minutos para ver el término anticristo. Lo que es significativo es el uso del término anti, que proviene directamente del griego anti, que generalmente tiene dos significados distintos en el idioma griego. Con mayor frecuencia el término anti significa en contra, pero algunas veces el prefijo anti también significa en lugar de. Ahora bien, si definimos el significado según la primera opción, entonces el anticristo se explicaría en términos de oposición o ser contrario a Cristo. Desde este punto de vista, anticristo significaría uno que está opuesto o que está en contra de Cristo. Por otro lado, si se usa el término en su sentido secundario, entonces estaríamos hablando aquí de alguien que busca reemplazar a Cristo como un falso sustituto. Este sería un falso Mesías o un suplantador. Claro es que nosotros no necesariamente tenemos que elegir uno de entre estos dos posibles significados o versiones del término griego anti. Y esto debido a que cualquiera que quisiera suplantar la verdadera misión de Cristo estaría tanto reemplazando al Mesías como luchando en contra de él. Entonces, la idea general que se sugiere aquí es que el anticristo es uno que trabaja en contra de Cristo y a la vez trata de convertirse en un sustituto de Cristo, como un falso Dios o un falso Mesías. Ahora, agregando la enseñanza de Juan, tenemos también la enseñanza del apóstol Pablo, quien en su escrito comienza diciendo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. El contexto en que el apóstol Pablo habla sobre el misterio de la iniquidad, hombre de pecado o hijo de perdición, es en respuesta a los problemas que se estaban gestando en la comunidad de Tesalónica. A estos Pablo les aclara diciéndoles, no quiero que ustedes se molesten por los informes que supuestamente provienen de mí. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Alguien había estado circulando en la iglesia rumores falsos que supuestamente provenían de Pablo, y uno de esos falsos rumores era que el Cristo ya había venido. Y Pablo ahora está escribiendo para corregir ese malentendido y les recuerda lo que les había dicho anteriormente cuando estaba en medio de ellos. Ciertas cosas tenían que suceder antes de la venida de Cristo. Los creyentes de aquel entonces esperaban una aparición o regreso muy rápido de Cristo. La gran mayoría de ellos ya se habían deshecho de sus posesiones materiales y algunos estaban convencidos de que ya el Señor había regresado. A estos Pablo les dice, todavía no, porque antes de que esto suceda, tenemos que tener la manifestación de la apostasía y la aparición del hombre de pecado o hijo de perdición. De modo que el día de su venida no llegaría sino hasta que la apostasía se hiciera presente primero. Apostasía es el alejamiento y el rechazo de la verdadera fe. Ahora recuerde que existe una diferencia entre el pagano y el apóstata. Un pagano es un incrédulo que nunca ha creído o hecho una profesión de fe. Un apóstata es alguien que hace una profesión de fe y luego la rechaza. Entonces, para que alguien sea apóstata, debe primero haber estado dentro de la comunidad del pacto, dentro de la iglesia visible. El apóstol Pablo no está hablando aquí de una apostasía futura, sino de una que estaba tomando lugar en aquel momento entre aquellos que habían hecho profesión de fe. El apóstol está hablando de la apostasía de los judíos en el primer siglo, que fue un problema importante que se relata en el Nuevo Testamento.
Pablo tenía esta tremenda carga continua por sus propios parientes según la carne de Israel. El autor de la carta a los hebreos advierte a la generación actual de judíos sobre el terrible peligro de descuidar la gran salvación que había sido puesta enfrente de sus ojos. La apostasía de los judíos o la apostasía de Israel está ligada a aquella generación de judíos que no solo rechazaron, sino que muchos, después de haber confesado, también apostataron y lucharon en contra de la fe que alguna vez habían profesado. En este escrito Pablo continúa diciendo que el día de la venida de Cristo no llegará a menos que la apostasía venga primero y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de la perdición que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o se adora. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 3. Ahora, esta es una de las razones por las que los eruditos y comentaristas bíblicos creen que Pablo está describiendo aquí la misma situación de la que Juan está hablando en su carta con respecto al anticristo. Pablo describe al hombre de pecado de dos formas básicas. En primer lugar, se opone a Cristo, o sea, está en contra de Cristo porque es el anticristo. En segundo lugar, este se exalta a sí mismo sobre todo lo que es Dios y reclama el derecho de ser reconocido como Dios. Además, todo esto tendría lugar inmediatamente después de la aparición de la apostasía, que representa al hombre de pecado o hijo de perdición. De manera que todas estas verdades como un conjunto de dos partes, una vez que la primera se cumple, entonces el terreno estaría preparado para la completa manifestación del anticristo o segunda parte. Bueno, ¿y qué más dice Pablo sobre la apostasía, el anticristo, el hombre de pecado o hijo de perdición? El apóstol dice que el anticristo se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, reclamando el derecho de ser adorado, de modo que se sienta en el templo haciéndose pasar como Dios. Ahora, si hemos de tomar estas palabras como literales, entonces tendríamos dos opciones. Número 1, esto ocurrió mientras el templo herodiano aún estaba en pie. Número 2, esto debe referirse a un evento futuro que requerirá la reconstrucción del templo destruido en el año 70. Esta segunda opción es la preferida por la gran mayoría de personas hoy, particularmente entre los dispensacionalistas. Ellos enseñan que debe de haber una completa restitución de la tierra de Palestina hacia los judíos. También ellos creen que el templo será reconstruido y que el sistema de sacrificios también será restituido. Todo esto llevará, según su enseñanza, a que el anticristo finalmente se manifieste y sentándose en el templo profanará por última vez la religión de Israel. No debemos olvidar que el tema tratado aquí sobre el templo de Dios y el hijo de perdición vincula tanto la descripción de Pablo como la de Jesús y la profecía que éste profirió con respecto a la abominación desoladora. Mateo capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De manera que esta abominación profetizada habría de cumplir una forma grave de sacrilegio blasfemo, anunciado primero por Daniel y confirmado por Jesús, cuando éste habló acerca de las señales del fin de aquella era o siglo religioso. Ahora Pablo le dice a los tesalonicenses, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Les dije estas cosas y ahora ustedes saben que el ministerio de la iniquidad ya está en acción. También saben lo que lo detiene y que después de esto el inicuo se manifestará. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces, de la misma manera que Pablo, también Juan describe que en ese momento el anticristo ya estaba en el mundo y su ministerio ya estaba en acción. Uno de los grandes misterios del Nuevo Testamento no es solo la identidad del anticristo, sino la cuestión de qué o quién está deteniendo su manifestación. Uno de los argumentos más extraños y fascinantes acerca de qué es lo que estaba deteniendo la completa manifestación del anticristo tiene que ver con la enseñanza pretribulacionista del rapto.
Ellos enseñan que la iglesia será quitada del mundo antes que se desate la última gran tribulación, de manera que en su argumento dicen algo así: el único que realmente puede detener el mal en este mundo es el Espíritu Santo. Así que la primera gran conclusión a que ellos llegan es que lo que detiene al anticristo es el Espíritu Santo. Ahora, en esta imaginación especulativa ellos dicen: puesto que el Espíritu Santo habita en los cristianos, debemos entender que la única forma en que el anticristo se manifieste es quitando al Espíritu Santo y, por tanto, sacando a todos los cristianos del planeta Tierra. Entonces vemos aquí una especie de disfraz en el cual se le da vida a la enseñanza del rapto antes de la tribulación, la cual creo que es una afirmación sin verdadera base bíblica, innecesaria y por tanto injustificada. Entonces, la verdad es que no existe manera de saber con absoluta certeza quién o qué era lo que detenía en aquel momento del escrito paulino la manifestación del anticristo. Puede ser simplemente una restricción impuesta por el poder de Dios que refrena el mal. Algunos han sugerido que bien pudo ser una institución con el poder de detener o controlar tal controversia, una institución como el gobierno romano. Algunos eruditos han afirmado que quien estaba restringiendo activamente al hombre de pecado en ese momento era el mismo apóstol Pablo. Y eso nuevamente es especulación, porque no sabemos qué es lo que al momento del escrito paulino estaba deteniendo la manifestación total del inicuo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Ahora el apóstol pareciera sugerir aquí que el hombre de pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, estará dotado de poderes sobrenaturales, haciendo estas señales y prodigios mentirosos que engañarán a todos aquellos que rehúsan recibir el amor a la verdad. Todos estos elementos que se describen aquí acerca del hombre de pecado, el misterio de la iniquidad, que ya estaban en acción, concuerdan de manera sorprendente con la descripción que obtenemos de la bestia descrita en el libro del Apocalipsis y cuya marca es el 666. Es importante notar que de acuerdo a todo el estudio preliminar que hemos hecho, sugiere que la figura del anticristo, el hombre de pecado, y la bestia del libro del Apocalipsis, todos son lo mismo. Así que si algo aprendemos del hombre de pecado, eso nos arrojará luz acerca del anticristo y de esa misma forma sobre la bestia. De manera que conocer sobre el hijo de perdición también nos ayudará a entender sobre la identidad del anticristo y la misteriosa bestia descrita en el libro del Apocalipsis. Y nuevamente nos quedamos con la pregunta: ¿es el anticristo una persona o una institución? ¿Es esto algo que sucedió en el primer siglo únicamente o esperamos algún tipo de manifestación para nuestros días? Estas son algunas de las preguntas que permanecen sobre la mesa mientras intentamos comprender plenamente la identidad o significado del anticristo. Fin. La venida del anticristo, parte número 1, por Milton Alonso Granados, Evangelio Eterno, el principio y fin de los siglos, oficinas centrales en Carolina del Norte, Estados Unidos. Próximamente, la venida del anticristo y su nombre, parte número 2.